Buenos días, entonces hoy día vamos a realizar un ejercicio de cilindro-pistón con resorte. Ayer nosotros vimos ejercicios solamente con topes y hoy día, en la medida que les pase la materia, va a ser a través de un ejercicio para que lo comprendan mejor. Entonces, vamos a partir. Acá, nosotros, bueno, en el cilindro-pistón con topes ustedes encontraban tres estados, que era el estado inicial, que teníamos una temperatura, una presión, un volumen, ¿verdad? Y teníamos después un proceso que ocurría isobáricamente y nos llegaba a un estado 2, en el cual, como era isobárico, se mantenía la presión, pero aumentaba el volumen hasta los topes, y después lo seguía un segundo proceso, que era el proceso isocórico o isométrico, que es lo mismo, que significa que es a volumen constante, pero había un aumento de la presión. Ahora, cuando nosotros tenemos un resorte, como el dibujo que tienen ustedes acá, nosotros nos encontramos dos estados. El estado inicial, que le voy a poner un 1, y después lo sigue un proceso, supongamos que hay un calentamiento, ¿qué ocurre? Que este fluido aumenta de volumen, se expande, y con ello hace que se comprima este resorte. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto se comprime el resorte? Tiene una variación delta X. ¿Por qué? Porque subió este pistón, subió esa cantidad. ¿Ya? Entonces, aquí, obviamente que nosotros, acá se ve como que el pistón tiene un ancho muy, muy alto, pero en realidad nosotros vamos a considerar que esto, igual que siempre, es despreciable. Es despreciable esta altura. ¿Ok? Bien, la fuerza del resorte viene dado por una constante K, que es la constante del resorte, multiplicado por el delta X, donde el delta X vendría siendo la cantidad que se comprimió el resorte. ¿Ok? O la altura que subió el vapor que tenían acá adentro. ¿Ok? La presión 1, que corresponde a este estado, va a ser igual a la presión atmosférica, acá hay una presión atmosférica, más la presión del pistón, que ustedes ayer lo veíamos también, que la presión del pistón era la fuerza del pistón dividido por el área, donde la fuerza es la masa del pistón por G. Esto es con respecto al estado 1. Cuando nosotros tenemos un resorte, tenemos dos estados, entonces el estado 1 y el estado 2. Entonces, acá, nosotros en el estado 2 tendríamos la presión 1, que vendría dada por esto, más la presión del resorte. Y la presión del resorte va a ser la fuerza del resorte, K por delta X, dividido por área. Entonces, estas son las dos ecuaciones que los van a acompañar cuando ustedes tengan un cilindro con resorte. ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Nada? Bien, vamos a ver el ejercicio 1. ¿Ya? Aquí tenemos nosotros, yo les voy a ir, espérense un poco, esto quedó muy arriba, ahí está. Acá yo les voy a ir explicando algunas cosas que también les podrían servir a ustedes para la prueba del lunes, ¿ok? Así es que pongan mucha atención en los conceptos que voy a hablar. Voy a ir reforzando la materia de la prueba. Dice 0,01 kilogramos de agua. Cuando yo hablo de kilogramos de agua, me refiero a que tengo un porcentaje de agua líquida y un porcentaje de agua como vapor o como gas. ¿Okay? Dice con un 10% de líquido en peso. ¿Qué significa un 10% de líquido en peso? Significa que 1 menos X es igual a 10 dividido por 100. O sea, 0.1. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que la calidad es 1 menos 0.1. O sea, la calidad es 0.9. ¿Ya? ¿Qué significa que tenga un 10% en líquido? Significa que tiene un 90% en vapor. Y recuerden ustedes que la calidad es la masa de vapor dividido por la masa total. Por lo tanto, si te dijera un 10% en vapor,
la calidad sería 0,1. Pero si yo te digo un 10% líquido, significa que la calidad vale 0,9. ¿Ya? Bien. Entonces, 0,01 kilogramos de agua con un 10% líquido en peso se encuentra dentro de un cilindro como el que se muestra en esta figura. El resorte toca exactamente los bordes, ¿ya? Que significa que este resorte toca esto, exactamente los bordes del pistón, y se agrega calor hasta que el resorte se comprime 15,7 centímetros. O sea, me están diciendo que el delta X es igual a 15,7 centímetros. Delta X, recuerden, que era este valor. ¿Ya? Entonces, calcula la temperatura final. Acuérdense que cuando tenemos un resorte tenemos dos estados, por lo tanto la temperatura que me están pidiendo es la temperatura T2. ¿Ya? Como datos, me dan que la presión atmosférica es 100 kilopascal, el diámetro del estanque es 20 centímetros, con ese diámetro me va a permitir calcular el área, ¿verdad? De acuerdo a lo que veíamos ayer. Se fijan que tiene harto parecido al que habíamos visto ayer. Pi de cuadrado cuarto. Después nos dan la constante K del resorte, que son 50 kilonewton por metro. Con esa constante K del resorte me va a permitir calcular la fuerza del resorte y con ello la presión del resorte. Entonces, acuérdense acá, nosotros teníamos la presión 2 va a ser la presión 1, que yo la calculo con esto, más la fuerza del resorte, pero esa fuerza del resorte es K por delta X. O sea, ya podemos calcular la fuerza del resorte porque nos están dando la constante K, y también tenemos el desplazamiento del resorte. ¿Ya? El pistón tiene una masa de 160 kilogramos, entonces me están dando por un lado la masa del agua y por otro lado me están dando la masa del pistón. ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Todo bien? Ya. Entonces, acá nosotros vamos a ir viendo, tenemos 0,01 de agua con un 90% de calidad entonces, ¿cierto? Se encuentra dentro del cilindro, como el mostrado, ya, y tenemos esto. Entonces, acá yo tengo una altura 1, que es la altura inicial, y acá tengo la altura 2. Si yo pudiera calcular la altura 1, voy a poder después calcular la altura 2 fácilmente, porque yo conozco al delta X. ¿Ok? Entonces, y siempre, por favor, recuerden que la altura de esto es despreciable. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Nosotros tenemos tenemos la calidad y tenemos la masa. ¿Qué significa? La presión 1 es igual a la presión atmosférica más la masa del pistón por G dividido por área. Podemos calcular la presión 1, ¿cierto? Porque tenemos la presión atmosférica, y si no la tuviésemos también la tendríamos, porque nosotros la daríamos. Tenemos la masa del pistón, que era, la masa del pistón son 160 kilogramos, tenemos el G, que es 9,8 metros segundo al cuadrado, y tenemos el área, donde el área es igual a pi de cuadrado cuarto. Entonces, con eso nosotros vamos a calcular la presión 1. Teniendo la presión 1, nos vamos ¿a qué tabla? ¿A qué tabla nos iríamos si conocemos la presión 1? C2. A la tabla C2, ¿cierto? Entonces nos vamos a la tabla C2. ¿Y qué hago en la tabla C2? Busco la temperatura. Claro, busco la temperatura. ¿Y qué temperatura es esa? Esa es la temperatura T1, ¿cierto? ¿Por qué sé que es la temperatura T1? Porque yo estoy en la zona de mezcla. ¿Ves que la calidad vale 0,9? Entonces, si ustedes quisieran hacer el dibujo de eso, ustedes dirían, ah, mira, esto está más o menos acá. Tengo la presión 1, que ya la calculé con esta fórmula, y por lo tanto esta corresponde a la temperatura de saturación. ¿Verdad? Bueno, lo otro que deberían ustedes sacar de la tabla es cuánto vale VF y VG. ¿Ya? Voy a la tabla, saco el VF y saco el VG. ¿Por qué? Porque como yo tengo la calidad, miren, tengo la calidad acá inicial, cuando yo tengo este sistema y tengo la calidad, yo sé que puedo calcular el volumen 1,
que es igual al VF más X, le puse A1, por VG menos VF. Si calculo el volumen 1, ¿qué más puedo hacer? Tengo miren, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿cómo yo podría determinar, a quién se le ocurre cómo yo puedo determinar la altura 1? Ya les di una pista. Con la masa y el volumen específico. Ya, ¿qué hago con la masa y el volumen específico? Ahí saco el volumen total. Muy Y con bien. eso la altura después con la... Muy bien. ¿Quién me habló? ¿Joshua? Joseph. O sea, Joseph. Bien, muy bien. El volumen 1 va a ser igual, como ya tengo calculado el volumen 1 específico, va a ser la masa del agua que la tengo, que es 0,01 kilogramos, multiplicado por el volumen 1, ¿cierto? Y por lo tanto, el volumen 1, yo sé que es área por altura 1. Conozco el volumen 1, que ya lo calculé acá, y conozco el área, por lo tanto de aquí yo determino la altura 1. Súper bien. ¿Ya? ¿Y qué es lo que me pedía el ejercicio? Calcula la temperatura final. Ya. Con esto yo tengo la altura 1. ¿Para qué me sirve la altura 1 ahora? ¿Ves? Yo sé. ¿O cualquiera? ¿Para qué me sirve la altura 1? ¿Tenemos la altura 2? Fíjate la altura 2. La altura 2, perdón. La altura 2, ¿cuánto vale? Va a ser altura 1 más el delta X. Y tú tienes el delta X. Eso entonces. Entonces, ¿qué haríamos? Calculamos, bueno, ya calculé la presión 1, que ya lo vimos cómo se hacía, ¿verdad? Y después, no voy a calcular la presión 2 todavía, ¿ya? Entonces, la presión 2 yo la puedo calcular, porque tengo todos los datos también para calcular la presión 2, que tengo ya la presión 1, tengo la fuerza del resorte, porque tenía la masa del pistón por G, y tenía el área. Calculo la presión 2, ¿cierto? Y ahora, como dice Joseph, voy a calcular el H2, y el H2 va a ser H1 más delta X. ¿Qué hago con esa altura 2? Ahí calculo el volumen 2. O sea, Muy empiezo a bien. calcular el estado 2. Calculo el volumen 2, que es área por altura 2, y después calculo el volumen 2 chico, porque la masa es constante. ¿Ven qué fácil? Sí, es muy sencillo. El volumen 2 dividido por la masa. Como tengo el volumen específico y tengo la presión 2, ¿qué hacemos? Tengo presión 2 y tengo volumen específico. Nos vamos a la tabla C2, vemos en qué fase está, y de ahí, dependiendo de eso, me voy a la tabla que corresponda. A lo mejor tendré que hacer algún procedimiento, simple o doble, y calculo el valor de la temperatura T2. ¿Fácil o difícil? Muy fácil. Fácil, pero esa parte después de calcular todo eso se cometen errores. Claro, pero te sabes el procedimiento, que es lo importante, ¿ya? Entonces, acá, fíjense, acá se los hice. Aquí tenemos el volumen de líquido saturado, el volumen de vapor saturado, una vez que yo calculé la presión. La presión 1 era 0,15, ¿no? Espérate. Era 0,15 megapascal. Tienen que tener cuidado con la conversión de unidades. Después saco los valores de saturación. Con los valores de saturación, y como conocía la calidad inicial, voy a determinar el volumen 1. ¿Cuál es el error que cometen muchas veces? Que ponen que la calidad vale 0,1. Pero acá ustedes sabían que era 0,9 porque han venido a las clases. Después calculé el volumen total, que es la masa por el volumen específico. Después calculé tal cual como lo hicimos, como me dijiste tú, Joseph, el volumen 1 total, que es área por la altura. Como tenía el área, me permitió calcular la altura 1. ¿Vamos bien? Después la altura 2, como tengo delta X y calculé recién la altura 1, voy a calcular la altura 2. Y después con ello calculo el volumen 2, que es igual a área por la altura 2, como la masa es constante. Eso es una cuestión, es un dato. A veces me preguntan los niños, profe, tengo la masa inicial, ¿cuánto vale la masa final de agua? Siempre es la misma, porque el agua no se pierde, ni tampoco se va a generar, ¿ya? Un sistema que no va a permitir eso. Por lo tanto,
calculo el volumen 2 específico. Después, calculo, o sea, con la presión, siempre yo requiero 2 propiedades conocidas para poder ingresar a las tablas y sacar el resto. Entonces, como V2 es mayor que VG, entonces estamos en zona de vapor sobrecalentado en este caso. Vamos a la tabla C3, ahí yo no voy a gastar tiempo porque ustedes me imagino que ya lo saben, si ustedes tienen duda me lo preguntan. Y en este caso hubo que hacer una extrapolación entre 700 y 800. Y el resultado fue 1063,8. O sea, si ustedes se fijan, estamos aplicando todo lo que hemos visto. Hemos visto conversión de unidades, la conversión de unidades ustedes la aplicaron acá. ¿Ya? Acá hay conversión de unidades. Después entramos a la tabla de vapor, ya lo vimos, y después tuvieron ustedes que extrapolar. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta, qué les pareció el ejercicio, si lo entendieron. Diego, El área, yo no me di cuenta de dónde sacó el área. Si te dan el nos dieron los diámetro. datos. Te dan el Ah, diámetro. Siempre que te den el diámetro o el radio, tú lo calculas. ¿Ya? Y sabes calcularlo, ¿cierto? sí, sí, es que no había visto el enunciado. Ya. ¿El resto de los estudiantes entendió o tiene alguien una consulta? ¿Leciel? No, profe. ¿Todo bien? ¿Ya? ¿Brian? ¿Entendiste? Sí, Todo profe. claro, profe. ¿Todo claro? Ya, perfecto. Muchas gracias. Sigamos. Otro ejercicio. Ya. Un pistón, bueno, este me parece a mí que debe haber salido en alguna prueba, porque lo ordené yo para explicárselo a los estudiantes. Un pistón sin fricción, déjenme bajar acá, en equilibrio tiene una masa de 75 kilogramos, me está dando el MP, ¿verdad? Cuya área es tanto. En este caso me están dando el área, no me están dando un diámetro, por lo tanto yo ya sé que tengo que calcular esa área. Este se encuentra instalado sobre un cilindro encerrando 2 secciones. La sección A, fíjense, contiene 20 centímetros de altura de agua con una calidad del 30%, mientras que la sección B contiene 70 centímetros de altura de agua con calidad del 60%. O sea, en este caso, yo tengo un pistón, con un cilindro pistón con resorte. Dime. Que ahí tengo una duda respecto al tema de la altura. ¿Ya? Lo que pasa es que dice ahí, por ejemplo, 20 centímetros la primera parte. Y después dice la otra parte tiene 70. ¿Ese 70 incluye los 20 o son aparte de los 20? No, son apartes. Aparte. ¿Ya? Podríamos decir que la altura total es de 90 centímetros. Exactamente. Ya, ok. Mientras que la sección contiene 70 centímetros de altura con calidad del 60. La presión atmosférica es 1,5. Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer acá, no, ahí lo tengo, ya, no es necesario. Entonces, vamos a ver qué tenemos. Fíjense, un pistón sin fricción, en equilibrio, tiene una masa de 75 kilogramos. Es un poquito... Ahí sí. Sin fricción, ya. Después dice un área de 0,00494, tenemos la presión atmosférica, la sección A contiene 20 centímetros de altura. Fíjense, si ustedes hacen esto, yo sé que el A está acá, porque tiene una calidad de 0,3, mientras que la sección B contiene 70 centímetros de altura con calidad del 60, o sea, el B está hacia acá. Por lo tanto, está bien ordenado el 0,3 y el 0,6. ¿Ya? Entonces, respondiendo a la pregunta que me hacían recién, acá tenemos la altura A1 y la altura B1, y tenemos ahí el resorte. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí, ¿no es cierto? Después, ¿qué preguntaba? Determina para el estado inicial masa de agua total en sección A, masa total en sección B, etc. Fíjense. Acá ustedes tienen que tener muy claro cómo se escribe la simbología de cada uno en la prueba. Entonces, masa total de agua en sección A sería la masa en A inicial, porque ahí me están diciendo en el estado inicial. ¿Ah?
Después, masa total de agua en sección B, masa en sección B inicial. Masa de líquido en sección A inicial. Masa de vapor en sección A inicial. Masa de líquido en sección B inicial. Masa de vapor en sección B inicial. La masa total de agua en el sistema, que es constante, y la calidad inicial del sistema, X1. Si yo dijera la calidad inicial en compartimiento A, que es un dato, ese es XA1. La calidad inicial en el compartimiento B es XB1. ¿Ok? Entonces, ¿qué teníamos acá? Vamos a ver los datos. Nosotros tenemos la presión 1, la vamos a calcular, o sea, generalmente se calcula eso al tiro, pero a veces yo los hago partir desde el final. En este caso, la presión 1 nos daba la presión atmosférica, teníamos la masa del pistón, el G y el área. El área estaba directo, por lo tanto, no era necesario calcularla. Como conozco la presión, me voy a ir a la tabla C2 y voy a sacar los valores de saturación. Esos valores de saturación tienen que tener muy claro que corresponden a los valores de saturación en el compartimiento A y son los mismos que, los valores de saturación en el compartimiento B. ¿Ya? Por lo tanto, al ser esos, yo sé inmediatamente que puedo calcular el volumen. Yo sé inmediatamente que puedo calcular el volumen A1, que es igual a VF. Si ustedes quieren poner VF1 o VFA1, es exactamente lo mismo porque son los mismos valores, más XA1 por VG menos VF1. Y hacen exactamente lo mismo que con B. ¿Ok? Entonces, ahí lo calculé, ahí no me había dado cuenta. Entonces, aquí yo calculé el volumen inicial. Ahí sí. Después que calculé esos volúmenes, resulta que yo tengo las alturas. Tengo la altura A1 y tengo la altura B1. Si tengo el volumen específico de acá y tengo esa altura, ¿cierto? Entonces, calcular los volúmenes totales de ambos compartimientos primero, que va a ser el área por la altura A1. El área siempre es la misma, que corresponde al área de acá. ¿Ya? Que es el área transversal. Por lo tanto, me va a permitir calcular el volumen total A y el volumen total B. ¿Ok? Como tengo los volúmenes específicos y tengo los volúmenes totales, me va a permitir calcular la masa de agua total que hay acá y la masa total que hay acá. MA1 es el volumen A1 grande dividido por el volumen específico. Se fijan que voy siempre aplicando el concepto de propiedad específica. ¿Ya? Entonces tengo calculadas las masas totales de agua acá y acá. Fíjense qué entretenido esto. Resulta que yo tengo la calidad A1, o la calidad es igual a mg dividido por la masa. Si yo lo aplico a A1, pongo A1, pongo A1 y pongo A1. En este caso, yo ya tengo calculada la masa A1 y tengo calculada la calidad A1, por lo tanto me permite obtener el MgA1, o sea, podría calcular la masa de vapor en el compartimiento A inicial. Y además, yo sé que la masa es igual a MF más Mg. Si le pongo el apellido A1, A1 y A1. Por lo tanto, de acá yo voy a poder determinar la masa de líquido en el compartimiento A inicial. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hice ahora acá. ¿Ok? Y se hizo el mismo procedimiento para, para los dos compartimientos. Después yo puedo calcular cuánta masa de vapor tengo total en el sistema. Aquí yo tengo lo siguiente. Esto es lo mismo que vimos ayer. Yo tengo esto. Entonces aquí tengo el compartimiento A, tengo el compartimiento B,
Y aquí yo tengo un MF_A1 más un MG_A1. Y acá yo tengo un MF_B1 más un MG_B1. Por lo tanto, acá yo tengo una calidad A1 y acá yo tenía una calidad B1. Pero quiero calcular la calidad. Típico que pregunto en las pruebas. Por ejemplo, pregunto, si por ejemplo, en este caso, la calidad 1 vale 0,3 y 0,9, 0,6. ¿Ya? Yo podría decir que la calidad del sistema es 0,9, ¿sí o no? ¿Y por qué? ¿Podría decir que la calidad total del sistema es 0,9 o no? No, ¿Por qué no? No, creo. porque no sabemos las cantidades de fluido que hay. Claro, además que si Son nosotros... reacciones distintas. Exacto, no se suman, no son aditivas, porque además yo sé que agua, lo que les dije ayer, agua con azúcar te da agua azucarada, no agua dulce. Si yo tengo acá 0,3 y acá yo tengo 0,6 de calidad, obviamente que la mezcla de esto me va a dar entre medio de esto, entre 0,3 y 0,6. No me puede dar 0,9, ¿ya? Muchos niños o niñas a veces suman y ponen que es 0,9. ¿Cómo yo calcularía la calidad del sistema? La calidad del sistema, como tengo acá el MG1, va a ser igual al MGA1 más MGB1. Y el M1, bueno, que creo, no me acuerdo si se lo da, es igual al MA1 más MB1. Esto es MB1 y esto es MA1. Por lo tanto, la calidad va a ser MG1 dividido por M1. Y ahí yo calculo la calidad. ¿Se fijan? Después que calculé la calidad, yo también podría calcular el volumen específico ahora. El volumen específico 1 va a ser igual al VF1 más X1 por VG menos VF1. Una vez que, porque tengo todo, una vez que calculo el volumen específico, y ya tenía la masa calculada acá, entonces yo podría calcular, por ejemplo, bueno, acá ya se da porque me daban las alturas, ¿no? Como tenía las alturas, yo tengo datos de más, fíjense, el volumen 1 es igual a el área por altura, a la altura 1, donde la altura 1, que esto les sirve a ustedes para verificar que estén correctos, HA1 más HB1. Y con esto y esto me permite calcular la masa total y verificar si es igual a este. ¿Ok o no? Profe, Dime, Brian. me perdí con la fórmula del volumen específico. El volumen específico, el inicial, Brian. Sí. Acuérdate que el volumen es igual a VF más X por VG menos VF. Y como estamos en el estado inicial, tú a todos les pones el mismo nombre. De ahí. Eso me estás preguntando, ¿no, Brian? Sí. ¿Ya? Igual yo te podría pedir la entalpía total inicial, y yo te pregunto, ¿cuánto vale la entalpía? No, vamos a hacerlo, lo voy a escribir mejor. Entalpía inicial en kilojoule. Cuando hago esa pregunta, todos lloran, no sé por qué. Para este ejercicio, ¿cómo lo harían? Es la entropía específica por la masa. Claro, por ejemplo, tú te irías a la tabla con P1 y con V1 y sacas cuánto vale la entalpía 1. Y esa tú sabes que te va a dar en kilojoule partido por kilogramo. Por lo tanto, como dices tú, la entalpía 1 va a ser la masa que ya la calculaste multiplicado por H1. Eso es. Otra pregunta. A ver cómo están. Nada que ver con si la entropía, nada que ver con este ejercicio, ¿eh? Quiero saber cómo están nomás. Si la entropía de una sustancia es 20 kilojoule partido por kilogramos Kelvin.
¿cuánto vale en kilojoule, kilogramos, grados Celsius? Rápido. Si hace una conversión, ¿no? De Kelvin a grados Celsius. ¿Se hace la conversión? ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien no está de acuerdo? Respuesta. Letra A, realizar conversión. Letra B, 20. Letra C, faltan datos. ¿Cuál es la alternativa correcta? Según yo es la A. La A, profe. ¿Ya? ¿Alguien más? Fernanda Aramayo, ¿qué dices tú? La A también, pero estoy... Ya, la A también. Ya. No sé, te pregunto para ver si están también. ¿Ya? Veamos. Felipe Carmona, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál respuesta pondrías en la prueba? Esto podría haber salido en la prueba el lunes, o puede salir. Yo habría puesto la A, profe. ¿La A también? Ischel, ¿qué respuesta pondrías tú? ¿La A también? No se supone que son 0 grados centígrados, son 273 Kelvin. Ya. Recuerden, ¿No? Joseph, ¿qué dices tú? Mi futuro ayudante, ¿qué dice? A ver. Profe, ¿eso no se multiplicaba por 1 al ser de ¿Cómo? intervalo? ¿Cómo? ¿Quién me está hablando? Matías Boya, profe. Matías, ¿qué me estás Entonces, diciendo? si no me equivoco, era por la temperatura de intervalo. Y entonces, ¿Nada que ver? ¿y cuál sería la alternativa? Sería la B, La B, Sería pues B, sí. niño, muy bien, porque Matías. se ¿Ah? multiplica por 1. Claro, es la alternativa B. Porque en este caso, recuerden que el Kelvin y el grado Celsius, como es intervalo, es el mismo. Esas son preguntas típicas de la prueba. Les estoy soplando. ¿Ya? Estoy soplando. ¿Ah? ¿Ya, niño? Chuta, ¿verdad que esto se graba? Ya. Entonces, sigamos. ¿Alguna duda con Profe. respecto a esto? Dime. Pero igual estaría bien la A porque igual es una conversión, ¿o no? Sí, pero es que se supone que uno tiene que ir a lo más directo, claro. O sea, si lo ponemos así es una conversión, pero en todo caso lo pondría de otra manera en la prueba. Pero esa es la idea, ya que ustedes hubiesen dicho al tiro 20. O a lo mejor que me hubiese, si es así tu respuesta, que hubiese sido A y B, profe. Lo correcto, como dice la... ¿Quién fue la Fernanda la que me habló, no? ¿Sí, no? ¿Yo? ¿Quién es yo? Sarabi. ¿Ah? Sarabi. Ah, ya. Sarabi, estrictamente hablando, la respuesta correcta es A y B. O sea, si yo te tendría que haber puesto una letra D, tienes toda la razón, ¿ah? Son correctas A y B. Mira, habilidosa Gabriela. Habilidosa esta niña. Ya. ¿Ok? Bien. Después, seguimos. No me acuerdo qué es lo que pedían. Ah, acá. Letra B. Dice, si la energía interna final es 2900... ¿Cómo? La otra parte 3. ¿Perdona? ¿Me hablaron? ¿Niños? ¿Está leyendo la letra B o C? Letra B. Se ve la C. No sé, a mí se me ve la C. ¿Y al resto cuál letra se les ve? También. La C. ¿La C? La C. ¿Qué? A ver, ¿y ahí qué se ve? La La C C. todavía. La Ah, C, no, claro, entonces- vaya, parece, profe. voy a dejar de compartir. Qué raro. Vamos a dejar de compartir. Hola, vamos a compartir de nuevo. ¿Ah?
¿Y ahí qué se ve? Ahora Ahí la lo que otra vez. está mostrando. La letra A. Sí, ¿Ve? profe. No, la da todavía. La A. Ya, niños, no me asusten, pues. Me va a dar un infarto. Se ve la todo. Ya, un momento. ¿Y ahí? ¿Qué se ve ahí? Ahora sí la Ahí ve. se ve la- Ahora se ve Ahí como sí. la diapositiva. Ya, niños. Entonces, aquí nosotros tenemos, si la energía interna final es 2958,2 y la temperatura alcanza los 400, determina cuánto se comprimirá el resorte. Súper fácil, ¿no es cierto? Porque nos están dando la energía final y nos están dando la temperatura. Por lo tanto, como tenemos la energía, incluso yo les podría haber dado ahí la energía final total. O sea, le hubiese dado tanto kilojoule nomás. Y ustedes, como tenían la masa, podrían haber sacado el kilojoule partido por kilogramo. O sea, digamos que por esos lados yo voy jugando en los ejercicios. ¿Ok? Entonces, en este caso, como tengo la energía interna y tengo la 2 y tengo la temperatura de 2, me voy a la tabla que corresponda y obtengo la presión 2. Pero primero me voy a la tabla seguro, bueno, en este caso como es 400 grados Celsius, sé que es vapor sobrecalentado, y por lo tanto voy a sacar de la tabla C3 el valor de P sub 2, que en este caso tendría que ver si es una intra o lo que sea, ¿ok? Con esa presión, yo sé que la presión 2 es igual a la presión 1, que ya la calculé, más la presión del resorte. Por lo tanto, de aquí yo despejo la presión del resorte. ¿Ya? Y la presión del resorte, si ustedes se acuerdan, eran K por delta X dividido por el área. ¿Ok? No me acuerdo si di el valor de K como dato. Veamos. Doy el valor de K, ¿no? Entonces, presión cuya área es tanto sobre un cilindro, mientras que para el estado inicial, masa total del agua, excepción, es la energía, determina No cuánto. pide al final en la CEPI de la K. CEPI de la... En la CEPI de la K. Ah, ya, perfecto. Entonces, veamos. Acá en este ejercicio, fíjense, ¿dónde voy? Acá. Nosotros tenemos la presión del resorte, va a ser igual a K por delta X dividido por el área, ¿verdad? Entonces, teníamos nosotros, teníamos como dato la fuerza del resorte, ¿o no? Teníamos el peso del pistón. Teníamos el peso del pistón. Ya, ok. Entonces, acá, fíjense, yo tengo dos ecuaciones. Tengo esta ecuación, por un lado, que me va a permitir sacar la fuerza del resorte. ¿Ya? Y la fuerza del resorte va a ser igual acá por delta X. Acá tenemos nosotros, como dato, déjenme ver bien, para el estado tenemos todo eso, con la presión atmosférica de 1,5. La masa del pistón, 75 kilogramos. Cuya área es tanto, este se encuentra sobre un cilindro, cerrando dos secciones, claro, nos están dando el área y nos están dando, un pistón tiene una masa, con una calidad, la presión atmosférica, sobre el pistón se instala un resorte. Para el estado inicial, calcular todo eso, determina cuánto se comprimirá el resorte, determina la constante K. Acá, espérense un poquito, parece que vendría faltando un dato, ¿no? Profe, pero la fuerza de resorte no tiene nada que ver como masa con la gravedad. Sí, pero la di, ¿o no? La fuerza del resorte, no la di. ¿Ya? No la di la fuerza del resorte. Entonces aquí me faltó un dato poner. Incluso, si ustedes se fijan, pongo acá la fuerza del resorte, es K por delta X. De aquí, no, perdón, de acá yo saco la fuerza ya. De aquí yo saco la fuerza del resorte, esa sí la tengo, ¿verdad? Y, claro, me falta un dato porque no tengo la altura final tampoco, ni tengo el volumen final. ¡No! Ya, chicos, Pero tiene el volumen, perdón, no, El sí, delta X, me el volé, delta me X volé, no me volé. pide. Sí, me volé ya. Ya. Teníamos nosotros la presión 2 y teníamos la energía interna 2,
por lo tanto saco de la tabla el volumen 2. Como tengo conocido el área, perdón, como tengo conocida la masa, implica que puedo calcular el volumen 2. Y el volumen 2 va a ser igual a la masa por el volumen específico, ¿cierto? Calculo el volumen total, y el volumen total es igual al área por la altura 2. De aquí calculo la altura 2. Y la altura 2 es igual a la altura 1 que la tengo, más delta X. Y de aquí yo obtengo el valor de delta X. ¿Ya? No se escribe más encima. Ahí tengo el valor del delta X. Una vez que obtengo este valor de delta X, lo reemplazo acá, y de aquí yo digo el K es igual a la fuerza del resorte dividido por delta X. ¿Entendido? ¿Alguien quedó con duda? Profe, yo tengo una duda. Por favor, El P2 y U2 la sacó de los datos Es de la dato. temperatura que le dieron, ¿o no? Es dato. ¿Te fijas? Acá. Si la energía interna ya. es final y la temperatura alcanza los 400, determina cuánto se comprime el resorte. Aquí yo te podría haber dado la energía interna, la entropía, ya sea específica o total. Y hubiera sido lo mismo. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta o quedó claro? ¿O quedó ¿Profe, cuánto demasiado? valía acá? No sé porque no hice el cálculo. Pero acá tendrías Pero no es una constante. es una constante, acá tienes que despejarla. Mira, acá tú calculas la fuerza del resorte, ¿cierto? Y no habría problema porque acá tú despejarías el K, que es igual a Ya la entendí. fuerza dividido por Me había delta X. perdido. ¿Te entendiste? ¿Entendiste, no? Sí, me había perdido. ¿Alguien más están bien o necesitan que lo explique de nuevo eso? ¿No? Solamente por si acaso. Ya, solamente por si acaso, porque como tenemos la temperatura T2 y la energía interna U sub 2. Vamos a las tablas como corresponda y sacamos el volumen específico. El volumen, como conozco la masa, implica que el volumen 2 es igual a la masa, esa es la masa del agua, por el volumen 2. Después, el volumen 2 es igual al área por altura 2. Conozco a este y conozco a este, por lo tanto despejo la altura 2, que es igual al volumen 2 dividido por el área. La altura 2 es igual a la altura 1 más lo que se comprimió el resorte. Este lo conozco y este lo conozco, por lo tanto despejo delta X, que es H2 menos H1. Súper bien. Tengo el delta X. Por el otro lado, yo tenía la presión 2. De aquí saco la presión 2 también. Y la presión 2 va a ser igual a la presión 1 más la presión del resorte. Conozco a este y conozco a este, por lo tanto despejo la presión del resorte, que es igual a P2 menos P1. La presión del resorte es igual a la fuerza del resorte, ¿cierto? Dividido por el área. Y eso es igual a K por delta X dividido por el área. Conozco a este, conozco a este, conozco a este, conozco a este y conozco a este. Por lo tanto, de acá yo despejo la constante K, que va a ser igual a la presión del resorte por área dividido por delta X. Y tienen que trabajar las conversiones. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? No, profe, quedó todo más claro. Ya, niño. Entonces, Gracias. vamos a quedar hasta acá. Vamos a... Siempre se me